Bueno, mi nombre es Carlos Osvaldo Barón Moreno. Ahora les tengo la siguiente presentación, que es un sistema mecánico. Comenzar. Aquí tenemos. No le cambié el título. Vamos a hablar lo que es un sistema mecánico. En sí, vamos a hacer respuesta de un sistema mecánico. Vamos a continuar lo que es un sistema mecánico. En este caso se considera un sistema mecánico como a una máquina o parte de una línea productiva con ciertos movimientos mecánicos y definidos encargados de cumplir una función dentro del proceso. Se puede enumerar como por ejemplo turbinas de vapor, generador de corriente, motor eléctricos, bombas, rodillos de prensa o de transporte, reductores, ventiladores, entre otros. Un sistema mecánico está compuesto por tres principales elementos, lo que es masa. En este caso, la masa es definida como la resistencia de un cuerpo a la aceleración. En términos usuales se considera como un cuerpo de materia que ocupa cierto volumen en un espacio tridimensional. Esta definición puede ser cierta sin considerar la forma o el material de cual está hecho. No se debe de confundir con la idea de masa con peso, pues son dos conceptos diferentes. El peso es la fuerza con la que es atraída a una masa por defecto de la gravedad. Y la otra que es el resortamiento o el spring. Esa es una parte que soporta la masa y se comporta como un resorte. Cuando se piensa en un resorte se idealiza que es un pedazo de acero enroscado que presiona o jala con fuerza, ¿no? En este caso la fuerza de empuje o al lado de un resorte es proporcional a la distancia recorrida y la constante de proporcionalidad es llamada constante de resorte. Y es expresado matemáticamente por la letra K. Luego sigue lo que es el amortiguamiento. En este caso, para que haya un lugar de movimiento es necesario aplicar una fuerza. Una vez que haya sido cesada, el movimiento se nos mantendrá indefinitivamente debido a que siempre se habrá algo que disipará la energía y considerará indefinidamente debido a que siempre habrá algo que va a disipar, a que algo siempre va a disipar la energía y ocasionará que la masa cese en su movimiento. Este proceso de disipación de energía es llamado amortiguamiento y en eso también existen tres principales tipos de amortiguamiento. Lo que es el amortiguamiento por fricción. En este caso ocurre cuando dos elementos se deslizan uno contra otro. Por ejemplo, si se desliza la mano rápidamente sobre la superficie, una fuerza de fricción es ejercida sobre la mano. Entonces esta fuerza impide que la mano eh, se, se deslice suavemente y disipa la energía en causa del movimiento de ella en forma de calor, o sea, cuando frotas. Luego sigue lo que es amortiguamiento viscoso, la cual resulta una fuerza resistiva contra el cuerpo moviéndose en líquido viscoso, o por ejemplo un amortiguador de un automóvil, que es un caso típico. El término viscoso solamente quiere decir que tiene resistencia al flujo y tiene una mayor viscosidad, entonces tenemos una mayor resistencia. Para que un objeto se mueva a través de un fluido viscoso, el objeto debe empujar al fluido al salir de su vía de desplazamiento. Esto se hace en el objeto experimente. Esto hace que el objeto experimente una fuerza de reacción de parte del fluido contra él. Toda esta fuerza depende de cuatro factores: el tamaño del objeto, el tamaño del contenedor de fluido, la viscosidad del fluido y la velocidad del objeto. Luego sigue lo que es la histéresis. En el caso es también llamado amortiguamiento estructural. Esta fricción ocurre cuando dos materiales sólidos, particularmente metales. Este tipo de amortiguamiento es debido al deslizamiento de los planos cristalográficos
en la estructura del material cuando estén sometidos a flexión. Todo esto se crea entre las moléculas y fuerzas que se oponen a la flexión, conllevando esto a un amortiguamiento. Luego sigue lo que es un grado de libertad. En este caso, los sistemas mecánicos son diseñados para moverse en cierta dirección, ¿no? Y no por otra. Por ejemplo, un pistón de cilindro está diseñado para moverse solo arriba y abajo, o sea, nada más para arriba y para abajo. Y en este caso hay dos tipos de movimiento, que es rotación y traslación. La rotación, eh, que es el giro de un cuerpo alrededor de un eje, o sea, aquí me equivoqué, pero, o sea, gira en su propio eje, o sea, es el giro que es nada más. O sea, es un giro normal. Sí. Y lo que la traslación es cómo se mueve. Cómo se mueve ahí en la imagen ahora sí, donde se mueve la Tierra alrededor del Sol. Esa es la traslación. Luego sigue lo que es funciones forzadas. En este caso son los sistemas mecánicos no vibran solos. En este caso se necesita algo que los force a vibrar. Una fuerza causada a la vibración de un sistema se le llama función forzadora. Hay muchos tipos de funciones forzadoras, entre los cuales se destacan un desbalanceo de motor, también como fallos de enrodamientos, desalineamientos o ejes torcidos. Cualquiera de esas pueden estar presentes en un sistema en movimiento y hacen que vea unos niveles superiores admisibles, como el eje de deslizamiento, ejes torcidos, entre otras cosas. Características de vibración. En este caso hay unas características muy como peculiares. Es un sistema vibrando, está oscilando, o sea, está moviéndose en un equilibrio alrededor de un punto. Esto quiere decir que aunque el sistema esté oscilando, esté moviendo, el vector suma de todas las fuerzas actuando en el sistema en un instante determinado es igual a cero. Si ello no ocurriese, no solo tendríamos un sistema vibrando, sino también desplazándose sobre el piso. Un sistema mecánico como sistema mecánico, el péndulo consta de tres partes: lo que es masa, la masa colgando a la final de la cuerda, el resortamiento, que para un péndulo el resortamiento es la gravedad. Una vez que el péndulo está en movimiento, la gravedad actúa como fuerza restaurada para llevar el péndulo a la posición de descanso. La otra, que es el amortiguamiento, la fricción, o sea, es la fricción en el pivote y la resistencia hacia el aire. Para que entiendas más o menos esto, asumiremos que el amortiguamiento no existe. En vez de que el péndulo esté expuesto en movimiento, él vibrará indefinidamente. O sea, como si no hubiera amortiguamiento. Entonces te va a vibrar indefinidamente. Entonces en esta casa luego sigue: si un péndulo es llevado a un extremo y luego es liberado, empezará a desplazarse de un extremo a otro, lo cual vibrará en su frecuencia natural. Eh, Se puede definir la posición cero a un movimiento a la derecha, considerando que es positivo, y un movimiento a la izquierda de cero será considerado negativo. O sea, estando al centro, para la derecha puede ser positivo, y para la izquierda puede ser negativo. Esta definición arbitraria, aunque la mayoría de los ingenieros y físicos utilizan la misma convención de cero en el medio, dispositivo a la derecha y negativo a la izquierda, tiene como amplitud, que es esto, que es la distancia desde la posición de reposo. Entonces se puede medir en pulgadas, milimétricos o micras en el sistema métrico. Luego sigue lo que es el desplazamiento, que es el movimiento total de la masa, también llamado doble amplitud o desplazamiento pico a pico. Luego sigue lo que es la velocidad, es la medida del cambio de posición durante una unidad de tiempo. Un ejemplo es la velocidad del péndulo es cero en la posición más lejana a la izquierda,
tiene su máxima velocidad al pasar por cero y va disminuyendo para volver a ser cero en la posición más lejana a la derecha. O sea, va a bajar rápido, o sea, baja con velocidad, y ya cuando ya cuando vas pasando por en medio y va para la derecha, va subiendo, va disminuyendo esa velocidad. La aceleración es el cambio de la velocidad en una unidad de tiempo. El péndulo acelera cuando es movido hacia el punto cero desde cualquier dirección. La aceleración se mide en... Se puede medir debido a la gravedad en metros sobre segundo. Metros sobre segundo cuadrado. Luego sigue lo que es la frecuencia, el número de ciclos, o sea, es un número de ciclos completos en una unidad de tiempo. La frecuencia de vibraciones usualmente medida en ciclos por segundo, o sea, hertz, o ciclos por minutos llamados CPM. Ok, un sistema vibratorio es un sistema que está en equilibrio y posee además de todos sus parámetros, que es amplitud, desplazamiento, velocidad, aceleración, frecuencia, simultáneamente a la vez. Por ejemplo, es un vehículo que si viaja a una velocidad constante de 80 kilómetros, se tiene velocidad y desplazamiento, pero no se tiene aceleración ni frecuencia, por lo tanto no es un sistema vibratorio. Luego sigue lo que es gráficos en movimiento. Suponiendo que el péndulo completo está hecho de vidrio, un vidrio tan claro que no se puede ver. Ahora suponiendo que se coloca un lápiz resaltando en la parte inferior de la masa del péndulo, a la vez se coloca un rollo de papel bajo el péndulo, el cual está siendo tocado por el lápiz. La imagen que se ve es un gráfico del movimiento del péndulo. Esta curva es llamada gráfica del dominio del tiempo, del tiempo del movimiento, y muestra cómo varía la vibración con el tiempo, haciendo las siguientes suposiciones. Que el eje horizontal X es el punto cero, sobre la línea cero consideramos que es positivo y bajo la línea consideramos que es negativo, o sea, al revés. O sea, sobre la línea cero es una línea donde se balancea el péndulo, o sea, una línea es cero y abajo de esa línea es negativo. ¿Qué nomenclatura tenemos? Como X es la amplitud de la distancia máxima en la máxima desde la línea cero, y D es desplazamiento en el movimiento total de la máquina, o sea, doble amplitud o pico a pico. Comparando estos gráficos, se tiene que el péndulo está hacia el lado derecho o se está al lado positivo, y cuando el péndulo está al lado izquierdo, se está al lado negativo. Cuando el péndulo está en posición cero o la curva está en línea cero. Ya está en medio. Luego sigue lo que es, como ya vimos en esta gráfica, esta gráfica se le conoce como función se conoce como la gráfica de la función seno. Esta también es llamada onda sinusoidal. En vez de marcar el eje X en incrementos de tiempo, se marcará como incrementos de grados, o sea, corresponde a un periodo, a una revolución alrededor de un círculo, y ese periodo equivale a 360 grados, lo cual se va a ver la siguiente gráfica, que en esa casa se tiene una masa al final del radio girando todo alrededor de un círculo y un círculo en sentido contrario a las agujas del reloj. Dado que la masa aún no tiene movimiento, este sería que el que está en la posición cero. Si se toma el círculo como cada reloj, serían las 3. Ahí como se ve. Velocidad y desplazamiento. Entonces, si, si se grafica la velocidad en el mismo gráfico de desplazamiento, en este se puede observar un interesante fenómeno, lo cual es la velocidad está adelantada a 90 grados a desplazamiento, observando ahora que el eje Y
ahí está en su valor, ahí la velocidad está en su máximo valor, pero el desplazamiento es cero. Si nos desplazamos 90 grados al eje X, encontramos las condiciones opuestas. Concluimos que la velocidad siempre concluimos que la velocidad aventaja siempre al desplazamiento en 90 grados. Cuando un péndulo se mueve hacia cero, desde el extremo izquierdo incrementa su velocidad, llegando a tener la máxima o al momento de pasar por la línea cero. El cambio de velocidad es una unidad de tiempo, es aceleración. Las dos curvas, como se muestra en la imagen, verdaderamente la aceleración, puesto que la velocidad incrementa a medida que el desplazamiento se aproxima a cero y decrece a medida que el desplazamiento incrementa. O sea, cuando va desplazándose hacia abajo, va a ser en su máxima velocidad, pero ya cuando se está desplazando hacia la derecha, va disminuyendo. Luego sigue lo que es si se agrega el gráfico de aceleración a las curvas, de desplazamiento y velocidad, se obtiene el gráfico que se ve. Este gráfico muestra que la aceleración es directamente opuesta al desplazamiento y aventaja la velocidad en 90 grados. La relación que hay entre desplazamiento, velocidad y aceleración nos ofrece un nuevo término, que es fase. Denominan por la letra griega pi. Es una fase de relación entre tiempo entre dos eventos relacionados y está expresado en grados. Cuando dos eventos ocurren en el mismo instante de tiempo, está en fase. Los eventos que no ocurren en el mismo tiempo se dice que están fuera de fase y su separación en tiempo, o sea, en medida en grados, es un ángulo de fase. Por ejemplo, desplazamiento y velocidad están a 90 grados fuera de la base o tienen un ángulo de fase diferente a 90 grados. Luego viene lo que es la frecuencia natural, lo cual lo que nosotros si hallamos un péndulo y lo soltamos, comenzará a oscilar adelante hacia atrás en su frecuencia natural. La frecuencia natural Fn, o sea en Hz, puede ser encontrada por la siguiente fórmula: Fn igual a 1 sobre 2pi por raíz cuadrada de la aceleración de la gravedad sobre la longitud del péndulo. Por ejemplo, mm, ¿cuál es la frecuencia natural de un péndulo de 1 metro de longitud? Recordaremos que la gravedad es 9.8 metros sobre segundo, la cantidad es 9.8, lo que es la raíz cuadrada de 9.8 es ¿cuánto? Raíz, lo que es 13.13049, lo que es dividido por multiplicado por 1 sobre 2pi, lo que da aproximadamente ¿cuánto? 0.498 aproximadamente medio ciclo por segundo. Esa es la frecuencia natural. Luego sigue vibración libre y forzada. En este caso vamos vibración libre y forzada. Frecuentemente se escucha a la gente que trabaja en campo de vibraciones, ¿no? Al hablar de vibración libre y vibración forzada. Todo esto se adapta como vibración libre, aquella que se presenta cuando ahora un impulso iniciamos, dejamos el mecanismo y esta continuará vibrando solo sin necesidad de añadirle más energía, eventualmente para resultado como amortiguamiento. Para la vibración forzada es mantenida en ciclo a ciclo
por la función forzada. Alguna parte del proceso, o sea, un motor o turbina, puede ser un sistema vibrar, mantiene la energía y la amplitud permanecen igual. Pero la vibración forzada, el péndulo no es la mejor presentación de un sistema vibratorio. Em, Encontraron en la industria, los sistemas mecánicos pueden ser mejor representados como un sistema de masa-resorte suspendido en un punto fijo. O sea, una masa M, o sea, la masa M está suspendida en un punto fijo por un resorte y un mecanismo. O sea, más o menos en la imagen. Y el resorte tiene una constante K y el mecanismo amortigua una constante C. Entonces el movimiento por encima de la línea cero, o sea, lo asumiremos como que es positivo. Cuando está por debajo de esta es negativo. Si la masa es jalada hacia abajo y soltada, tendrá una vibración libre en el cual el sistema de frecuencia natural amortiguada, si la hacia arriba y hacia abajo, eh, el cual oscilará para detenerse después de tiempo. Entonces la frecuencia natural ya la vemos con cuál es encontrada, con la fórmula que les acabamos de decir. Entonces la gravedad provee que el resorte para el péndulo, pero ahora sí tiene que el resorte de constantes K. O sigue resonancia de grados y libertad. En este caso, este es un sistema con un solo grado de libertad, puesto que la masa solo se mueve en sentido vertical. Los sistemas con múltiples grados de libertad tienen una frecuencia resonante por cada grado de libertad. Por ejemplo, vamos a poner en el siguiente tema, si es un gráfico de amplitud versus frecuencia fuera hecho para un sistema de múltiples grados de libertad, habría un pico de resonancia por cada grado de libertad. En este caso es frecuencia de operación del sistema y versus frecuencia de resonancia, lo cual al entender lo que es la resonancia es importante porque la mayoría de los sistemas corren a frecuencia normal, a frecuencias naturales y sus frecuencias reforzadas de resonancia. Esto ocurre entre razones, lo que es competencia, que hasta hace que algún tiempo de los elementos rotatorios eran sobrediseñados y sobredimensionados a fin de garantizar su operación libre de vibraciones y desgastes prematuros. Por esto conlleva que estos elementos se tomaran excesivamente costosos y una compleja manipulación. Luego sigue lo que es el uso. Cuando un rotor está nuevo, algunas ocasiones han sido diseñadas para trabajar un poco cerca de su frecuencia de resonancia, pero esta no experimenta una vibración debido a que no presenta desgastes ni amplitud y su amplitud es pequeña. Luego sigue demanda de los clientes, lo que es finalmente el cliente puede incrementar la frecuencia de rotación para mejorar la producción. Cuando esta situación se da, se puede llegar a coincidir con la frecuencia de resonancia. Luego sigue medidas de amplitud, lo lo cual las medidas de amplitud, hay dos métodos que pueden ser usados para medir la amplitud, que es promedio y RMS raíz cuadrada. El promedio es A. El promedio de onda detonada como A, como se ve en la imagen, puede ser encontrado tomado en valores de onda o en varios puntos y tomado en promedio de estos valores. Puesto que la onda tiene parte positiva y otra negativa, los valores de una y otra se anularían. Para evitar esto, se toma únicamente el valor positivo antes de hacer las lecturas. Para una onda eh, sinusoidal pura, A es igual a 0,637 por el valor de pico. Y la amplitud RMS de una onda completa es una medida mucho más precisa de la energía de la onda. Esta se halla elevando al cuadrado de los valores negativos de la curva,
O sea, para volverlos positivos, se suman con los positivos, obteniendo un promedio de esta suma. Después de esto se obtiene una raíz que será el valor de RMS. Para la onda, el valor de RMS es igual a 0,707 del valor de pico, puesto que la amplitud es 1.4 veces más grande que el RMS. Esto es muy importante saber que el valor de amplitud se está leyendo. Si se puede aplicar alguna de estas medidas de amplitud, o sea, pico o pico a pico o promedio o RMS para el desplazamiento, la velocidad y la aceleración. Normalmente se mide de la siguiente manera: amplitud se mide de media como pico, desplazamiento media de como pico a pico, velocidad es media como pico y aceleración medida como RMS. Bueno, creo que sería todo de mi exposición. Muchas gracias. Cada vez se me apagan los micros. Qué raro.